Muchísimas gracias, Mariano. Tenemos el placer ahora de estar en contacto con Jorge Aliaga, es físico, investigador de la UBA, del CONICET, que tantos están trabajando, él como así también otros científicos de la República Argentina, para estar mostrándonos los datos, las evoluciones, las curvas del coronavirus en nuestro país. Y lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Jorge Aliaga? Muy buenos días, muchas gracias por atender a Teledero Federal. No, por favor, ¿qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. La pregunta es, ¿no?, ¿qué significan estos datos que, como veíamos el fin de semana, fueron levemente pero inferior a como nos despedíamos en la semana anterior? ¿Tienen alguna significancia especial? No, yo creo que no hay que guiarse por lo que pasa un solo día. Ya hemos visto que a veces, incluso los fines de semana, es muy común que haya cierta demora, cierto retraso en la carga de datos. El fin de semana pasado, por ejemplo, el sábado se había caído el acceso al CISA por un problema informático, y lo que ocurrió fue que esos datos finalmente entraron entre lunes, martes y miércoles. La gente se asusta cuando de golpe ve un crecimiento abrupto, pero a veces no mira. Por ejemplo, ayer se cargaron una cantidad de fallecidos que para el número que venía siendo fue muy bajo. Eso a priori uno no puede saber qué pasó. Uno sospecha que no es que de golpe hayan bajado mucho la cantidad de fallecidos, sino que lo más probable es que haya habido una demora en la carga y que hoy y mañana esos números se regularicen, digamos. Aliaga, ¿y está bien que nos fijemos día tras día, que sigamos, nosotros por una cuestión periodística, pero la gente en el común, usted dice, ¿la gente se preocupa o se pone con mejor expectativa, mirando ese numerito día tras día esperando que salga? ¿Está bien eso? No. Yo creo que justamente no hay que poner, entiendo que los medios necesitan poner un título porque si no llama la atención. Ahora, no hay que mirar el día a día en el sentido de que ayer, por ejemplo, los medios nacionales de la capital federal hacían mucho hincapié en que, bueno, 2 días buenos. Y yo la verdad que no creo que ese sea un buen mensaje, así como tampoco era un buen mensaje decir, bueno, ahora explotó todo porque hay 6.000 casos. La realidad que vamos viendo es que en el AMBA los casos van subiendo. En los últimos 15 días subieron un poco más lento de lo que venían subiendo porque justamente hubo una restricción en la circulación la primera quincena de julio y eso se nota un poco en los datos, pero no han bajado los datos. Y simultáneamente lo que vemos es que el interior del país, que durante mayo, junio había estado con muy pocos casos, ahora está muy fuerte con muchos lugares que han aparecido casos de nuevo. La pregunta es, y uno busca que sea un descenso brusco, ¿se va a dar un descenso brusco o habrá que esperar un amesetamiento y luego un descenso paulatino? No, descensos bruscos no se vieron en ningún lado. De hecho, los descensos en general son más lentos que las subidas. Mira. Y acá, bueno, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en particular están apostando con unos números que ellos han hecho y unas teorías que extrapolan de otros lugares a que podría haber una baja de casos en agosto. Nosotros no sabemos si realmente esas estimaciones están bien, si realmente eso es así, pero bueno, en definitiva, lo que debería verse en algún momento es que justamente empieza a haber cada vez menos casos nuevos todos los días, y eso todavía, yo creo que estamos lejos de verlo. Depende más, yo diría, no tanto del virus, sino como lo que hagamos nosotros. Claro. Se ve mucho, se ha visto mucho en el interior, en particular en Córdoba capital, donde se relajaron mucho las medidas y de golpe aparecieron brotes. ¿Es directamente proporcional, Aliaga, los brotes con el relajamiento, con los descuidos? Sin duda, en todos lados se vio lo mismo. En el AMBA, pero también en el interior del país. Donde no había focos, obviamente se generaron por alguna persona que volvió de un lugar donde hay mucha circulación, típicamente el AMBA, y no tomó los recaudos. Muchas veces transportistas que se confían, porque el problema serio que tiene esta enfermedad es que uno no tiene síntomas hasta 5 días después de haberse contagiado. Sí. Pero en ese momento ya estuvo contagiando 3 días. Entonces, la persona sin saberlo se está trasladando y si no tiene los cuidados, si no sabe, no toma conciencia de que puede haber estado expuesto a un riesgo y se cuida, se aísla, por ejemplo, no se reúne con personas con las que no convive, no toma mate con las personas, no comparte una bebida, si no hace todo eso
Claro. Bueno, obviamente contagia. Aliaga, el tema de los números, obviamente lo que uno está mirando ahora y con mucha atención es la disponibilidad de las camas, de respiradores, de las unidades de terapia intensiva. ¿Hay riesgo? ¿Está controlado según el crecimiento que estamos teniendo día tras día? Bueno, los números son complicados en el siguiente sentido. El crecimiento más rápido se da en el AMBA siempre, pero paradójicamente es el lugar que también tiene más disponibilidad de camas. Claro. Entonces, a veces, un brote pequeño en un lugar chico alcanza para saturar su capacidad porque no tiene muchas camas disponibles. Entonces, digo, hay que mirar con cuidado. En el AMBA veníamos disminuyendo la cantidad de camas disponibles, había alerta de terapistas que decían que estaba bastante saturada la situación. Hay que mirar a cómo siguen en las próximas semanas. Lo que sí podemos ver, porque eso es un número que... Los números de casos a veces dependen mucho de cuánto se vaya a detectar. Si alguien, por ejemplo, solo empieza a buscar los casos más graves, como parece que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, obviamente va a parecer que hay menos casos. Bien. Pero lo que es difícil de no ver es la cantidad de fallecidos. Y por ahora lo que vemos, en el AMBA por lo menos, es que la cantidad de fallecidos viene más o menos estable y viene duplicándose un poquito menos de cada mes, es decir, cada 24 días más o menos se duplica la cantidad de fallecidos. Entonces, bueno, obviamente eso, muchas de esas personas son personas que ocupan terapia y lo que se ve es que ocupan terapia no por una semana, en algunos casos por 3, 4, 5 y hasta 8 semanas. Claro. Entonces, digamos, aumentar la cantidad de casos es peligroso porque las camas se saturan muy rápido y no se desocupan rápidamente. Le iba a preguntar justamente por los fallecidos. Usted marcaba lo del AMBA. ¿En el interior del país la tasa de mortalidad es similar, es menor, es mayor? Depende de mucho, digamos, de nuevo, depende de cómo se mida. Bien. El día de mañana, cuando veamos al final de la enfermedad, lo que se va a poder saber, porque se va a medir con serología cuánta gente se contagió, porque hoy en día no sabemos cuánta gente se contagió, sabemos qué gente fue detectada. El día que sepamos qué gente se contagió, vamos a poder hacer la cuenta de fallecidos sobre contagiados y se va a saber efectivamente cuál es el índice de mortalidad de la enfermedad. Pareciera ser del orden del 0,6%. Eso quiere decir que de cada 1.000 personas que se enferman, se contagian, 6 fallecen. Y eso a nivel, ahora, obviamente, a nivel los que se detectan es mucho más, porque uno no detecta todo, porque hay muchos que son leves, asintomáticos, claro, y no se ven. Digo, entonces, a nivel comparación... Ese, sí, no, disculpe, Aliaga, digo que a nivel comparación, ese 0,6%, ¿estamos en el promedio a nivel mundial de lo que se ha visto? ¿Estamos arriba, abajo? Ese 0,6 tiene que ser igual al nivel mundial porque eso es propio de la enfermedad. Ahora, la letalidad, que es justamente los fallecidos sobre los que uno detecta, en general en Argentina es baja porque todavía, baja por ejemplo, digo, con respecto a Chile, con respecto a Brasil, con respecto a Europa, porque en los lugares donde satura el sistema de salud, lo que se observa es que fallecen muchas más personas porque no hay capacidad de salvar aún las personas que con atención médica se hubieran podido salvar. Entonces, nosotros no estamos en esa situación. Dentro de Argentina, por ejemplo, el promedio estabilizado, con las semanas que ya más o menos están cerradas estadísticamente, da que hay una letalidad del 3%, más o menos. Bien. Hay algunas provincias que tienen un poco más, otras que tienen un poco menos, variable, digamos, pero alrededor de ese número. Aliaga, le voy a hacer una pregunta que tal vez nos corresponda, discúlpeme, pero ¿qué se nos viene? Es difícil de saber, porque justamente hay teorías, por ejemplo, el funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que piensan que en la Ciudad de Buenos Aires en agosto ya empiezan a bajar los casos. Es difícil de saber. Yo no puedo asegurar que las predicciones que ellos hacen sean erradas. Nosotros pensamos que no estamos seguros de que eso sea así y que va a depender mucho de lo que hagan las personas. Bien. En la medida en que las personas sigan teniendo cuidado y traten de distanciarse. Entonces fíjense que lo que estamos ganando cada día, que hay pocos casos y por lo tanto hay pocos fallecidos, porque es proporcional una cosa a la otra, es que le damos un día más a la ciencia a encontrar una mejor cura y una solución. Y esto lo vemos todos los días. Ayer el anuncio era que se empezaba a probar este suero hiperinmune
que se desarrolló en Argentina, que se hace con suero de caballos, que se inyectan y demás. Bueno, si eso funciona bien, puede ser un buen procedimiento, no para vacunar e inmunizar a la gente preventivamente, pero sí para tratar a la gente que se enferma. Claro. Entonces, es otra manera de combatir, porque entonces ya no sería tan grave la enfermedad si fallecen menos. Yo creo que eso sí estamos relativamente cerca. No sé si tan cerca de que el virus deje de circular, pero sí más cerca de bajar la letalidad. Jorge Aliaga, y esto de manera absolutamente personal, muchísimas gracias por hacernos entender un poco más, por observar los cuadros, por hacernos mucho más cotidiano todo ese trabajo que ustedes realizan, que realmente es tan importante para enfrentar con estrategias, para los que tienen que hacer, pero para nosotros entender un poco cómo es la circulación del virus y lo que debemos hacer. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.